principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Oraciones alimento, nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta
sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios,
porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque no sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque no sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Muy buenas noches, mis queridos, amados hermanos, saludándolos nuevamente desde acá donde nos encontramos, en la ciudad de Lebanon, Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. Nos corresponde en el día de hoy el estudio número 6, el último estudio de esta serie de estudios en el libro de Ruth. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta noche queremos alabarte, adorarte, glorificarte, darte la honra y la gloria, porque eres bueno para siempre tu misericordia. Pedimos la dirección tuya por medio de tu Santo Espíritu para que cada palabra, para que cada frase que salga de mi boca en esta noche sea
venga de ti, Señor. Sea palabra que nos edifique, nos confronte. Gracias porque tu palabra fue escrita por ti, Señor. Es tu palabra, Señor. Prepara a mis hermanos para recibir esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos hoy en nuestro estudio al capítulo 4 de Ruth. Podríamos titularlo En el corazón y hogar de Booz. Ruth había recorrido todo el camino de la tierra de Moab hasta llegar al corazón y hogar de Booz. De la misma manera, nosotros que espiritualmente hablando éramos extranjeros, alejados de Dios y sin ninguna esperanza en este mundo, fuimos hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y hoy estamos en la familia de Dios. Hoy estamos en su corazón y algún día nos encontraremos en su hogar, en la patria celestial, cuando partamos de este mundo. En el capítulo anterior vimos las acciones de Ruth y Noemí. Ahora le tocaba actuar a Booz. Como Ruth ya le había reclamado como pariente redentor, ahora era libre por actuar. De modo que en este capítulo veremos los pasos que dio Booz. Y comencemos leyendo el versículo 1 de este capítulo 4 de Ruth. Más tarde, Booz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí, y en ese momento pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. «Hey, fulano», le dijo Booz, «ven acá y siéntate». Y este fue y se sentó. El primer acto de Booz fue salir temprano aquella mañana a la puerta de la ciudad, lugar donde se administraba la justicia, y se apostó en un lugar visible para poder llamar al otro pariente cercano cuando éste saliera de la ciudad hacia los campos para cegar o entrar a la ciudad desde la era. Booz esperó ansiosamente su llegada para poder resolver este asunto. Y dentro de poco, aquel pariente pasó y Booz lo saludó, como si no conociera su nombre. Dice: fulano, ven acá y siéntate. Ahora no había duda de que Booz conocía su nombre, pero el motivo por el cual su nombre no fue mencionado no se nos revela. Cuando este pariente anónimo vino y se sentó, Booz ya estaba preparado para arreglar enseguida y de una vez esta cuestión en cuanto a Ruth. Continuemos leyendo el versículo 2. Entonces Booz llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Cuando ellos se sentaron, 10 ancianos de la ciudad fueron escogidos para servir de testigos y quizá como un tipo de consejo o tribunal supremo. Dice el versículo 3. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Observemos la estrategia de Booz. Aunque estaba primordialmente interesado en Ruth, al principio ni siquiera la mencionó. Simplemente mencionó que estaba en cuestión una porción de tierra. Ya hemos visto que la ley de la propiedad implicaba un pariente cercano redentor. Esta ley se pondría en vigor cuando la propiedad de una persona podía caer en otras manos por varias circunstancias. En el caso de Noemí, ella y su familia habían salido de Israel por causa de la hambruna y al regresar no tenía nada. No podía recuperar su propiedad. Tendría que haber esperado hasta el año del jubileo, que suponemos aún se hallaba lejano. Pero ¿qué sucedería ahora? ¿Aparecería un pariente redentor? Booz estaba llamando la atención de este otro pariente, no a la persona de Ruth, sino a la propiedad que había pertenecido a Elimelech. Quería saber si este otro pariente redimiría la propiedad. Era un paso lógico. La propiedad tenía que ser redimida antes que una persona pudiera ser redimida. Leamos en el versículo 4 lo que dijo Booz. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo.
Si quieres redimir la tierra, redímela. Y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti, y yo la redimiré, respondió el pariente. En otras palabras, Boaz le dio a ese hombre la prioridad que le correspondía. ¿Quería este hombre ser el redentor? ¿Redimiría él la propiedad para que éste fuese entregada a Noemí antes del año de jubileo? Lo interesante fue que este hombre respondió que sí, que la redimiría. Aparentemente era un hombre generoso que estaba dispuesto a desempeñar el papel de redentor. Si se hubiera negado, podría haber criticado y hubiera quedado socialmente desacreditado. Imaginemos el impacto que esta respuesta le debió causar a Boaz, pero no se dio por vencido. Estaba preparado para esa eventualidad y se dispuso a expresar que en este caso había más implicaciones que una simple propiedad de tierra. Leamos el versículo 5. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres la tierra de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Veamos que Boaz presentó el problema con toda claridad y le informó a este otro pariente sobre la nacionalidad de Ruth. En Deuteronomio 23:3 estaba escrito lo siguiente: no entrará el amonita ni el moabita en la congregación del Señor. Ante esto, este otro pariente podía pensar que si facilitaba la entrada de Ruth al pueblo, podría peligrar su propiedad. Por supuesto que Boaz estaba más que dispuesto a hacerlo porque la amaba y estaba listo para hacer cualquier sacrificio para ella. Pero el otro pariente, lo único que sabía de Ruth era que se trataba de una mujer del pueblo de Moab. Aunque hubiera sabido otras cosas sobre ella, no estaba interesado en casarse con ella, y lo dejó claro. Leamos el versículo 6. El pariente redimió: no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú, santo de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Cuando la atención del otro pariente fue dirigida hacia este inconveniente serio que poseía complicaciones legales, declaró entonces que no podía redimir a la extranjera de Moab, sin implicar su propia propiedad. El Targum declaraba que si él ya tenía una esposa e hijos, un matrimonio con la moabita comprometería los intereses de ellos. Creemos, amado hermano, que este pariente anónimo simboliza la ley. En realidad la ley no puede redimirnos. Es incapaz de redimirnos. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, dijo en el capítulo 3, versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que la ley sirve tan solo para hacernos conocer que somos pecadores. Y luego en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dijo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por obras de la ley nadie será justificado. La ley, amado hermano, no nos puede salvar. Para que la ley nos pudiese salvar, tendría que bajar al nivel de sus normas, lo que no puede hacer. O bien nosotros tendríamos que alcanzar el nivel de las normas de la ley, y eso no nos es posible hacer. Este otro pariente del relato, entonces, como símbolo de la ley, dijo que él no podía redimir. A los seres humanos solo les puede redimir alguien que les ame y esté dispuesto a pagar el castigo del pecado. Esa es la única manera de ser salvos. El ser humano no puede alcanzar el nivel que Dios demanda. Por eso necesita un redentor que le ame, como en nuestra historia, y esté dispuesto no solo a renunciar a todo, sino también a entregar su vida. Cuando este Redentor divino ocupó nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados, pagó el máximo precio que alguien podría pagar. Ahora, para que un acuerdo fuese vinculante, era necesario seguir un procedimiento bastante extraño para nosotros.
Leamos el versículo 7 de este capítulo 4 de Ruth. Desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. La ley fue dada en el capítulo 25 de Deuteronomio, versículos 7 al 9, con respecto a un caso análogo a este. En aquel caso, así como en este, un hombre perdía su calzado, quitándose el zapato y entregándoselo al adquiriente. Constituía un documento legal de gran significado en aquel entonces. Boaz había tomado el lugar de Ruth en esta transacción, actuando en su lugar, y entonces ella podría convertirse en su esposa. La ley, amado hermano, simbólicamente hablando, está descalza. La ley no le puede salvar a usted de ninguna manera. Es solamente el Evangelio el que le puede redimir. En cuanto al pecador, la ley no le puede calzar. Es el Evangelio de la gracia que viste a un pecador de la justicia de Cristo y que le proporciona un calzado. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, dijo en el capítulo 6, versículo 15, y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. La ley no puede redimir, pero Cristo, nuestro voz, nuestro pariente redentor, nos puede redimir por la gracia. Continuamos entonces ahora leyendo los versículos 8 al 10 de este capítulo 4 de Ruth. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el calzado, dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo. Boaz dijo: ustedes son testigos hoy de que no he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Maglón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Maglón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, ni de entre su pueblo. Ustedes son testigos hoy. Poseyendo ya el documento legal, el zapato del descalzo, Boaz concluyó la transacción llamando a los 10 ancianos para que sirvieran de testigos que ahora él era quien aquel día redimía las propiedades de Elimelec, Maglón y Kelión. No solo fue redentor de la propiedad, sino también de Ruth. Continuemos con los versículos del 11 al 14 de este capítulo 4 de Ruth. Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron: testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas distinguido en Éfrata y renombrado en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar, y Judá, gracias a la descendencia que de esa joven te dio el Señor. Así fue como Boaz tomó a Ruth y se casó con ella, se unió a ella, y el Señor permitió que concibiera y diera luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel. El amor por Ruth fue lo único que impulsó a Boaz concluir este asunto con tanto entusiasmo y eficacia. Su amor por la joven de Moab fue suficiente motivo para llegar a ser su pariente redentor. La historia concluye apropiadamente con la declaración: Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y este fue el fin feliz de toda buena historia. Dios pone en el corazón de un hombre el amor y la atracción por una mujer, y hace que aquel sentimiento sea mutuo. De la misma manera, Cristo vino a la tierra a buscar a su esposa. Él es el que demostró su amor muriendo por nosotros, y nosotros respondemos a su amor recibiéndole como Salvador, y entonces comenzamos a conocerla. Esta debía ser la sana ambición de cada cristiano de conocer a su Redentor. Este mismo deseo fue la experiencia de Pablo expresada en Filipenses 3:10, donde dice: quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. Después de todo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En nuestra historia, como resultado de todo, el pueblo de Belén se alegró por lo que estaba ocurriendo en la vida de Boaz, y así lo expresaron, porque Noemí necesitaba un redentor para continuar la descendencia de Elimelec. Hay otro capítulo de nuestra historia, el cual, aunque no tiene por objeto contribuir a su hermosura,
sí contribuye a uno de los objetivos supremos. El resto del capítulo 4 de Ruth cuenta el nacimiento de Obed, a Ruth y a Boz. Esto dio pie a la inclusión de la gran genealogía que se halla al fin del libro. El libro de Ruth y su genealogía son lo que conocía a la familia del rey David con la tribu de Judá, lo que conecta a la familia del rey David con la tribu de Judá. Sin este libro no tendríamos un registro histórico de esta conexión. Esta genealogía fue transferida en su totalidad al principio del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. Presentó los incidentes de esta humilde historia como un vínculo en el gran plan y propósito de Dios. El versículo 22 de este capítulo 4 dice: Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El nacimiento de Obed a Ruth y a Boz en Belén representó el nacimiento de otro, y las noticias de su venida resonarían hasta los fines de la tierra y producirían efectos tremendos y eternos sobre este mundo. El nombre Obed significa el siervo o el adorador. Las mujeres de Belén le pusieron este nombre debido a su relación con Noemí. Aunque no tenían ninguna consanguinidad con Noemí, legalmente era su nieto. Fue un siervo a Noemí estando ella en su vejez y tomó el lugar que le fue dado vacío por la muerte de su esposo y sus 2 hijos. Ahora su propiedad sería de Obed, el siervo, y este, que era descendiente de un moabita, fue un adorador del Dios verdadero, así como lo fue su madre, y aquel pequeñito llegó a ser el abuelo del rey David. ¿Ve usted? Ruth fue la bisabuela de David, y así ella tomó parte del linaje de la dinastía de David. La historia de Ruth es una ilustración del pariente redentor, y miremos en unos momentos en qué medida aquel pariente redentor fue una figura del Señor Jesucristo. ¿En qué sentido el Señor Jesucristo cumplió esas expectativas? En primer lugar, aquel redentor tenía que ser un pariente cercano. En segundo lugar, tenía que estar dispuesto a redimir. Y en tercer lugar, tenía que poder redimir. Y en cuarto lugar, el pariente redentor tenía que ser libre él mismo. Y en quinto lugar, tenía que disponer del precio de la redención. Tenía que responder legalmente de lo que se requería. Vos, que fue capaz de cumplir con estas condiciones como redentor de Ruth, y el Señor Jesucristo, como nuestro pariente redentor y el redentor del mundo, cumplió también con estos requisitos. Veámoslo por un momento. En primer lugar, el Señor Jesucristo es nuestro pariente cercano. Nunca tuvo el nombre de Jesús sino hasta cuando nació en la tierra. Nunca podría haber salvado a su pueblo de sus pecados antes de haber venido a la tierra. Dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículos 14 y 15, así como los hijos de una familia son de una misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana para derrotar con su muerte a aquel que tenía el poder de matar, es decir, el diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte vivan como esclavos durante toda la vida. Y el versículo 16 del mismo capítulo de Hebreos sigue diciendo que Cristo socorrió a los descendientes de Abraham. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo en el capítulo 4, versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesucristo, pues, es nuestro pariente redentor. Cristo sabe todo en cuanto a nosotros hoy en día, porque fue hecho un ser humano, y esto por amor a nosotros. Ahora, en segundo lugar, un pariente redentor tiene que estar dispuesto a redimir. Sin duda alguna, vos estabas dispuesto a redimir a Ruth. Usted y yo, estimado hermano, tenemos un pariente redentor que por amor actuó y mostró su disposición a redimirlos. Dijo el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 12 de su carta, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el odio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En tercer lugar, el pariente redentor también tiene que ser poderoso para poder redimir. Tenía que ser capaz de redimir. Tenemos la idea de que quizá Noemí tuviera algunos parientes pobres. Nos imaginamos que cuando Noemí regresó a Belén,
le fueron a visitar. Todo lo que les fue posible hacer fue simpatizar con ella, pues no les era posible ayudarla, ya que apenas podían ayudarse a sí mismos. Vos sí podía redimirla. Ahora usted, mi amado hermano, necesitamos tener un pariente redentor que sea poderoso para redimir. Pero en cuarto lugar, él también tenía que estar libre del pecado para poder redimirnos. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, él pudo decir en el Evangelio, según San Juan capítulo 14, versículo 30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesucristo no estuvo contaminado del pecado, nació santo, inocente, sin mancha ni pecado. Y en quinto y último lugar, el Redentor tenía que pagar el precio de la redención. El mismo fue aquel sacrificio cuando le pusieron aquella cruz y fue hecho pecado por nosotros. El que no conoció pecados, solo a él le fue posible pagar aquel precio terrible. Ningún otro podía hacerlo. El escritor de los Hebreos dijo en el capítulo 7, versículo 25, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así como el patriarca Job, nosotros también podemos decir, yo sé que mi Redentor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. Él ya estuvo aquí en la tierra y hoy está en el cielo a la derecha de Dios, porque un día murió en la cruz para redimirnos de la esclavitud del pecado. Y la Biblia nos dice en Filipenses 2, que Dios le exaltó en el más alto honor y le dio el más excelente de todos los nombres, para que el nombre de Jesús todos caigan de rodillas ante él y reconozcan que Jesucristo es el Señor. A usted, amado hermano, no le es posible redimirme a mí, ni tampoco yo puedo redimirle a usted. Ni siquiera podemos redimirnos a nosotros mismos. Todos somos pecadores. Tratar de salvarse a uno mismo es como tirar una cuerda salvavidas desde la cubierta superior a la cubierta inferior, cuando el barco está yendo a pique. Fue necesario que uno descendiera del cielo para redimirlo. Jesús le dijo a Natanael en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 51, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y se descienden sobre el Hijo del Hombre. Cristo es esa escalera del cielo. Jesús es el único que puede servir como nuestro pariente redentor. El libro de Ruth, proviniendo del tiempo de los jueces, fue como una bella flor en un terreno lleno de malezas. La fragancia de esta historia ha sido llevada por el aire a los rincones más remotos de la tierra y revela el hecho de que la redención es una historia de amor. Fue el amor de nuestro pariente redentor, al vernos sumergidos en la esclavitud del pecado, lo que le impuso pagar con su preciosa sangre al precio de nuestra liberación y nos ha traído a su hogar y a su corazón porque nos amó con amor eterno. Y aquí terminamos, mis amados hermanos, nuestro estudio de este libro de Ruth. Saldremos ahora del Antiguo Testamento y en nuestro próximo estudio vamos a comenzar a estudiar otra historia también interesante en la Biblia, que es la historia de Esther. Dios me les bendiga con toda bendición espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido con nuestros hermanos. Gracias por las enseñanzas que encontramos en estos estudios en el libro de Ruth, donde es una clara historia de nuestra redención, de cómo fuimos regenerados, salvos por la gracia de Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos y libertarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Te alabo, Señor, en esta noche y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.